Hace unas semanas el carro de Kim empezó con problemas. Y me encontré en el 4 de marzo, a un lado con el cofre arriba, y en ese momento pasó mi hermano Juan y Marta. Él es mecánico, y se paró y dice, ¿qué tienes? Y empecé a contar que era una cosa eléctrico, y dice, yo no soy muy de eléctrico, pero conozco un mecánico eléctrico allá en Lagunitas. Dice, es muy buen mecánico. Dice, si quieres vamos, me sigues y yo te llevo y te presento con el mecánico. Y empezamos a ir, era en la tarde, y topamos con mucho tráfico allí en el borde, bastante tráfico. Y después llegando, teníamos que llegar abajo de la puente, ahí, por John de Vicario, y estaba así parado, y en ese momento, para hacerme un poco más frustrado de lo que es el tráfico, empezó a prender unos luces en el tablero del carro. Eso nunca es buen señal, cuando las luces empiezan a prender, se ven bonitos, pero no son bonitos. Y enseguida me prendió en la pantalla, porque tiene una computadora en el carro de Kim, que decía, ocupa servicio pronto. Pues no hablé al carro, pero dentro de mí estaba pensando, pues sí, claro que sí, por eso estoy yendo para allá, no necesito que me digas eso. Y también en ese momento empezó a fallar el motor, como que el motor empezó a temblar un poco, y yo en una línea de carros que completamente carros por todos lados, era un mar de carros. Y pensé adentro de mí, si mi carro, aquí, bueno, el carro de Kim, no el mío no falla. Si este carro se para aquí, ¿cuándo voy a poder salir de estos carros? Porque eran muchísimos carros ahí. Y a Lucia se le daba más gasolina y seguía, no se paró. Pero también en ese momento la pantalla, que es el cerebro del carro, se puso negro. Y el aire acondicionado se apagó. Entonces ya me puse preocupado. Bueno, para no alargar mucho más la historia, sentí una eternidad para llegar a Lagunitas con el mecánico. Mi frustración se volvió en preocupación, mi preocupación se volvió en desánimo, y la carga de mis múltiples fallas del carro me hizo sentir casi agotado, creyendo que este carro de Kim ya me está haciendo la vida muy difícil. Y ya como que no quería ni ver el carro. Por fin llegamos al mecánico y me dio tanto gusto dejar la llave con el mecánico y dije, ahí está. Ya es tuyo. Como que sentí un alivio de que ya llegué y el carro está en tus manos. Y hasta después de esto, Juan y Marta me jugaron el Uber y me llevaron hasta mi casa, y sentí bien bendecido con la ayuda de mis hermanos en ese día. Días antes de esto, yo y Kim decidimos ir a Pescadero, a un restaurante chiquito abajo de unos mangos, donde nos encanta desayunar. Y en ese ida, estoy hablando de unos 3-4 días antes de todo esto, manejando en la carretera para ir allá, yo dije a Kim, tu carro es un sueño. Y como me gusta manejar su carro, porque me siento casi en avión en ese carro, y le pisas y rápido puede rebasar unos 5 carros en carretera, y cuando frenas puedes ir de 160 kilómetros a 10 en un ratito. Bueno, no estoy comenzando de que iba a 160, nomás estoy hablando de que esa es la capacidad del carro. No voy a decir que voy probando la capacidad. Cuando ese carro funciona como debe, sí es un sueño para manejar, pero en medio del tráfico, cuando me estaba apagando, yo no sentí que era sueño. Era algo que me daba muchas cargas en ese momento. El mismo carga que yo sentí bendición, cuando cumplía sus propósitos sin falla, se vuelve un carga pesado y te hace sufrir cuando no funciona. Ustedes tienen carros, ¿se entienden? En nuestra vida tiende también a suceder algo muy parecido a esta historia que acabo de contar. Fácilmente, cosas en la vida pueden convertirse en cargas
que pesan sobre nosotros, y esas cosas que Dios ha establecido son para nuestra bendición, pero cuando empiezan a fallar, se vuelven cargas a nosotros. Las fallas impiden que estas cosas que Dios nos ha dado cumplen sus propósitos previstos. Y poco a poco, estas partes de la vida, en vez de fortalecernos, empiezan a agotarnos. Pasa el tiempo y hasta olvidamos de los propósitos originales de Dios para los que están funcionando, pero ahora están fallando y ya no funcionan. Esas partes de la vida que son problemáticas, que pueden fallar y pueden sentir a nosotros como una carga, y ya les di una lista de unos principales que estamos viendo: tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tus amistades, hasta tu iglesia. La semana pasada empezamos con el trabajo. Cuando uno o varios de estas partes de tu vida fallan, entonces sentimos agotados en la vida, y eso a veces sucede en nuestra vida. Y sufrimos en estas áreas específicas en esta lista. Nuestra manera de afrontar la vida está afectada cuando estas cosas empiezan a fallar, y no solo afecta a estas áreas, sino empieza a afectar todo lo que hay en nuestra vida, hasta las otras personas que topan con nosotros. Esta semana, pensando en todo esto, estuve leyendo la palabra y me topé con algo, específicamente apuntando a mí como pastor. Pablo escribió que Dios ha apartado a algunos para ser, dice, pastores y maestros. Y cuando lo leí, pensé, no, pues yo creo que Dios, desde que yo estaba chiquito, me apartó para esto, y yo seguí leyendo, y después dice, y le dio a algunos ser pastores y maestros a fin de capacitar a los santos. Recuerda que estamos hablando de la santidad, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el contexto de ese tema que estamos estudiando, el trabajo de nosotros los pastores, no solo yo, pero otros pastores en nuestro grupo, es edificar a nosotros, construir a nosotros, y construir a nosotros en un mundo que siempre está queriendo derribar a nosotros, agotar a nosotros. Entonces hay una fuerza por fuera que quiere desconstruirnos, pero aquí adentro estamos queriendo edificar a nosotros. Y en este mundo controlado por el padre de mentiras, que diario está trabajando para convencernos de que esta vida es más una carga que bendición, la verdad de Dios es algo importante. Proclama todo lo contrario. Tu vida y el propósito por la cual estás en Cristo no es para que sientes una carga, es para que realmente sientes que la vida es una bendición y Dios tiene algo apartado de bendición para ti. Específicamente, esa bendición en las partes de la lista que acabo de poner aquí. Dios quiere bendecir esas partes de tu vida, porque esas partes son santos, son cosas que Dios desde el principio apartó para un uso especial en tu vida, para bendecir tu vida. Esas partes en tu vida han sido algo de propósito de Dios desde el principio. Como tu pastor, es mi trabajo y el trabajo de otros pastores, edificar, hacerte sentir que hay fuerza en esas áreas, no que son áreas de carga. Ese es el propósito de Dios. Finalmente, Dios quiere que nosotros vivimos, dice, aquí con ministerio a otros. No quiere decir que tú tienes que predicar. Todos tenemos un ministerio diario con las personas alrededor de nosotros. Cada quien, dice la palabra, tenemos dones y talentos y habilidades que usamos para ministrar a otros. Entonces, en esta mañana, si tu carro tiene una falla en uno de esos áreas de la lista, nosotros necesitamos recordar, tenemos un mecánico muy bueno allá arriba que sabe cómo poner en orden nuestra vida y las partes que están fallando en esa lista. La única cosa que Dios pide
es que nosotros llegamos con Él con todo y nuestras fallas. Si le tapamos las fallas, al rato va a causar problemas, pero si llegamos y decimos, no, esto está fallando en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia, con mis amistades, entonces ahí Dios puede hacer algo. La semana pasada nos tocó una reparación en nuestro concepto de trabajo. No sé cómo sentiste esta semana trabajando. ¿Sentiste algo diferente? Miguel, ¿qué sentiste? Más tranquilo. ¿Más tranquilo? Menos enojado. Ok. Ajustando nuestro concepto de trabajo, realizando y entendiendo que es una bendición de Dios y es algo santo que está apartado para el bien de nosotros y para otros. El trabajo es santo, Dios lo ha separado para nuestro bien. Y hoy nos toca ajustar lo que nosotros pensamos de otra parte de la vida que aparece en nuestra lista, y esa parte es mucho más complicado que el trabajo. Se presta de muchas más fallas que ese tema de trabajo. La reparación de esta parte de nuestra vida comienza por reconocer que es santo esa parte también, y me refiero ahora a tu matrimonio y tu familia. Van juntos, matrimonio y familia. Igual que el trabajo, el matrimonio y su extensión, que es la familia, fueron establecidos por Dios como santos desde un principio. Desde los primeros capítulos de creación, dice Dios que trajo todos los animales a Adán, allí en Génesis capítulo 2, y dice que el hombre puso nombre a todo el ganado, las aves del cielo, todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Si lo recuerdas en Génesis, ¿verdad? Y después Dios proclama algo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y sigue hablando y dice, entonces el Señor Dios hizo caer a un sueño profundo sobre el hombre, Adán, y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar, y de esa costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Creación. ¿Cómo empezó todo? Esta es la primera boda en la historia del mundo, juntando un hombre y una mujer. Y mira cómo responde Adán cuando Eva entra a la ceremonia de esa boda. Está muy interesante cómo responde. Dice, Adán dijo, este es ahora hueso de mis huesos, bueno, literalmente, y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. Yo creo que Adán estaba emocionado con lo que Dios trajo para ayudar a él. Y enseguida aparecen estas palabras. Tal vez es Dios como oficiando en esa primera boda, porque dice ahí que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Obviamente esto está apuntando al futuro, porque Adán y Eva no tienen papás, pero está hablando de que esto es algo que va a seguir, ese concepto del matrimonio, de unir a un hombre y una mujer. Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a esta primera boda en el jardín. Jesús también dijo, desde el principio de la creación, estamos hablando de Marcos 10, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará de su padre y de su madre, y los dos serán una sola carne. Jesús está agarrando de ese texto de creación. Así que no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Eso es algo que usamos en las bodas. Yo he repetido eso en muchas diferentes bodas. La historia de Génesis y las palabras de Jesús que afirma la historia de Génesis no deja duda de que Dios apartó el matrimonio como un uso especial en la vida del hombre y la mujer.
Y por eso el matrimonio, podemos decir que el matrimonio es santo. No es una idea que apareció por accidente, no es algo que surgió de los hombres ni de la sociedad. El matrimonio es una creación directa del Creador en este mundo. El matrimonio es algo que Dios apartó con un propósito especial de bendecir al hombre y la mujer. Para tener una visión verdadera del matrimonio que vive en santidad, necesitamos aclarar bien al propósito original que Dios tenía cuando unió a Adán y Eva. ¿Por qué lo hizo? No es difícil entender porque Dios mismo expresó su motivo tras esa unión en Génesis. Ya lo leímos cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Esas palabras de Dios identifican una condición que existe, que necesita una respuesta. Una condición que existió en aquel tiempo y hasta la fecha existe. La respuesta se encuentra en la unión del matrimonio. Y esa condición que se soluciona con el matrimonio se llama soledad. Soledad es gran problema, es el sentimiento que aparece por existir solo sin tener con quién compartir la vida. Todos aquí presentes hemos pasado por tiempos cuando sentimos soledad, ese sentimiento de sentir que estamos solos. Es lo que sintió Adán cuando vio a todas las demás criaturas en pareja y él no tenía pareja. Soledad es una condición que es muy difícil soportar. Soledad produce sentimientos de vacío, de inseguridad y hasta de miedo en nosotros cuando andamos solos. Por falta de quien compartir la vida, falta de quien puede ayudar en la vida se reduce a algo que sentimos que es más limitado cuando andamos solos. A veces los cristianos queremos sentir fuertes, queremos creer que aún que no tenemos a alguien, nosotros estamos bien porque tenemos conexión con Dios. Yo he escuchado personas que quieren más o menos tapar la soledad de que yo tengo relación con Dios y por eso estoy bien. Entiende, esa necesidad de tener conexión, Dios lo hizo desde el principio y es muy interesante. Adán tenía conexión con Dios. Aún con esa conexión con Dios, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y yo creo que ahí muchos cristianos van a decir, no, Adán no es solo, él tiene a Dios. Claro que tiene a Dios, pero Dios nos ha hecho con una necesidad de un compañero de este mundo. Y por eso Dios añadió que no es bueno que el hombre esté solo, aunque Adán tenía relación con Dios. Dios mismo reconoció que Adán necesitaba una conexión profunda con otra persona, por eso creó a la mujer para Adán. Y esto fue el propósito original de Dios cuando apartó el matrimonio como santo. Dios lo estableció para evitar los efectos de soledad, asegurar la bendición de conexión profunda con una pareja diseñada por Dios. Con Adán y Eva existe unión completo. Con Adán y Eva al principio no había egoísmo. Sus diferencias de hombre y mujer no era asunto, no era motivo para poner barreras ni separación entre ellos dos. Era una sola persona. Ni siquiera dice que su desnudez, aún viendo las diferencias físicamente en sus cuerpos, su conexión seguía una sola persona. Había gran unidad entre ellos. Y esa unión entre Adán y Eva puso en marcha ese plan santo para proteger a la humanidad de la soledad. Y aunque empezó la conexión del matrimonio entre el hombre y mujer, la bendición que protegió a Adán de la condición de soledad se extendió a incluir más familia. Era el plan de Dios. Lo podemos leer ahí mismo cuando dice, cuando Dios creó al hombre,
lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenan el mundo. Entonces la familia está bien ligado con lo que es el matrimonio. La protección de la soledad empezó con el matrimonio, pero pronto incluyó la extensión de toda la familia. Y si vienes de una familia donde hay muchos, ya sabe que es difícil andar solo, porque la familia es algo que también respalda. El matrimonio y la familia son santos. Desde el principio vemos el plan increíble de Dios para bendecir, para hacernos sentir cobijados, protegidos por la sociedad, por la familia y el matrimonio. Pero aquí hay una pregunta muy obvia, y yo creo que ya está dando vuelta en algunas cabezas en este mundo. La pregunta es si eso es el plan de Dios, de tener matrimonio y familia sin soledad. ¿Qué pasó? Porque ahora vemos un mundo donde eso no está funcionando. ¿Por qué el matrimonio y la familia en nuestro mundo aparentemente no están cumpliendo el propósito original de bendecir y protegernos de la soledad? ¿Por qué tantos matrimonios están compuestos de dos personas que viven en la misma casa, pero los dos viven en soledad? Y no estoy hablando solo del mundo, sino familias dentro de la iglesia cristiana. Existe ese problema. Tiene que ser porque en el matrimonio se ha perdido la visión del propósito original del matrimonio. Cuando el matrimonio se convierte en algo que fluye del egoísmo, deja de ser algo apartado como santo y no cumple el propósito original de Dios. Recuerda el carro de Kim que falla y te deja abandonado en medio del tráfico. El carro ya no cumple su propósito de transportarte a tu destino porque está fallando en algo. Y nos transporta también lo que es el matrimonio a cierto lugar, pero cuando empieza a fallar algo en ese matrimonio, no cumple su propósito que puso Dios en el jardín. No tenemos que buscar muy lejos para la evidencia de que hay graves problemas en el matrimonio en este tiempo de nosotros. Ahora más que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y pensamos en todo el sufrimiento que acompaña esos divorcios. Eso no es un carro fallando, ese es un carro ya en el yonque. Ese sí es algo grave. No es simplemente una falla que necesitas afinar. Esa familia ya ha pasado por grave accidente. Muy serio también es otra estadística sorprendente. Una tercera parte de la generación que nació en los 90s, quiere decir las personas entre 25 y 35 años, afirman que nunca van a casar, no les interesa el matrimonio. Algo sorprendente. La mitad de los adultos bajo 50 años que viven ahora dicen que es muy probable que no van a tener hijos. Wow, estamos hablando de algo que está fallando en el concepto original del matrimonio, de la familia. Y expresan sus razones por qué no quieren hijos. Son tres principales. Sienten que la calidad de vida es mejor sin hijos. También dicen que tienen más tiempo para sus intereses y hacer lo que ellos quieren sin compartir la vida con niños. El matrimonio para muchos, en vez de ser bendición de Dios, empieza a sentir como una carga. Y la tercera razón es su habilidad de ahorrar más dinero si no hay hijos. Wow. Estamos hablando de un cambio completo que da vuelta al plan que Dios tenía para el matrimonio y para la familia y los hijos que vienen a nosotros. Porque su egoísmo se ha vuelto el poder que controla las decisiones de la vida. Cuando el egoísmo controla el propósito santo de Dios para el matrimonio y la familia, desaparece. El hombre hace otros planes que está basado en sus propios deseos y egoísmo.
No es difícil entender cómo el matrimonio y la familia se han vuelto una carga pesada en vez de un plan santo para nuestra bendición. La respuesta es la misma que vimos con el trabajo. Si recuerdan, la semana pasada hablamos de que el trabajo era una bendición hasta que algo sucedió. Adán y Eva pecaron. Y después del pecado, el trabajo se cambió a otra cosa. Recuerden, el trabajo antes era un privilegio y después de que cayeron en pecado, el trabajo se volvió un compromiso, algo duro, algo difícil para el hombre. Entonces vemos la misma cosa aquí cuando hablamos del matrimonio, esa conexión tan profunda que unió a Adán y Eva en una sola persona, experimentó una ruptura después de que apareció el pecado. Podemos detectar ese cambio simplemente en la forma en que ellos dos miraban al cuerpo desnudo del otro. La Biblia habla de esto. Dice aquí que antes del pecado ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Antes del pecado, inmediatamente cuando cometieron pecado, comieron el fruto, hay otra cosa que sucede. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellos. Entonces algo cambió muy drástico, simplemente en la manera que vieron físicamente uno al otro. Y eso es el efecto más rápido que apareció, un cambio en la manera que vieron físicamente. Ellos sintieron ya separados, sintieron diferentes. Ya tú eres diferente que yo, y hubo separación hasta esconderse uno del otro. Cuando hablamos de poner hojas de higuera, ese es un nivel, pero ese escondido, eso empieza a esconderse sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Todo empieza a esconderse entre el hombre y la mujer. Y el único alivio de esa incomodidad que sintieron era cubrirse y esconderse. No cabe duda que inmediatamente los dos empezaron a sentir soledad. Adán sintió solo, Eva sintió solo, porque hubo una separación en esa unidad que había existido. Y la soledad que nació en ese momento en el jardín sigue hasta el presente. No se ha desaparecido ese sentimiento de soledad. Esa soledad que sintieron no solo apareció por la separación y ruptura que sucedió entre ellos dos, pero al mismo tiempo hubo una separación más grave entre ellos y su creador. Entonces separación aquí y separación entre ellos y dos. Tanto que dice que se metieron Adán y Eva dentro de los arbustos y los árboles y trataron de esconderse de Dios mismo. Entonces están escondiendo sus cuerpos uno al otro, pero también están escondiendo a ellos mismos de Dios. No quieren ver a Dios, porque diario dice que Dios llegaba y caminaba en seguridad con ellos. Eso implica mucha soledad. Aunque el plan original de Dios para el matrimonio y la familia sufrió graves cambios debido al pecado en la humanidad, tengo buenas noticias. No vamos a quedar ahí en ese nube. Dios no abandonó al matrimonio ni la familia, aunque la bendición no llega automáticamente como llegó primero en el jardín. Dios nos ha dado un camino de restaurar conexión en el matrimonio. Y esa esperanza de restaurar se hace realidad a través de una decisión de amar. Una decisión de amar. Pero necesito aclarar aquí, esa decisión de amar no es un amor que entra en relación con otra persona con la emoción de que aquí en esa relación yo voy a recibir lo que me falta. Ese no es el tipo de amor que estamos viendo aquí. El restaurar la conexión en el matrimonio a través de una decisión de amor solo funciona cuando tenemos un amor que parece al amor de Dios. Y la definición de ese amor hemos estudiado en otros tiempos y vamos a repasarlo porque
Yo creo que esa definición se nos va y llega otra definición que nos conviene más según nosotros, pero vamos a volver a ver esa definición. Amar es una decisión de acercarse a otra persona para bendecir. ¿Sí lo recuerdas? Lo pasamos varias veces en diferentes estudios. Amar es una decisión de acercarse a otra persona para bendecir. Para volver a cumplir lo que Dios ha diseñado para el matrimonio, tenemos que quitar esa distancia y separación. Tenemos que acercarnos uno al otro con un deseo de bendecir, no de recibir. Cuando dos personas se casan, normalmente, ¿qué tienen en mente? Los beneficios que voy a recibir por casarme, ¿verdad? ¿Qué voy a recibir de la otra persona? Pero si entramos al matrimonio con dos personas que están buscando recibir, te puedo decir, no va a tardar mucho tiempo hasta que hay grandes problemas, porque lo que necesitamos es entrar con un deseo de bendecir, que es muy diferente. Si volvemos a un plan santo para el matrimonio y la familia, cuando empezamos a amar como Dios ama, todo va a cambiar. Cuando encontramos dos personas que en primer lugar buscan bendecir en vez de recibir, existe la posibilidad de deshacer la separación y la soledad que amenaza. Lo vimos hace poco en un sermón, no tiene mucho, cuando empecé hablando del matrimonio un poco y empezamos por ese versículo, porque Pablo empezó con ese versículo. Cuando estaba hablando del matrimonio, dijo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Se recuerdan? Cuando empieza a hablar del matrimonio del hombre y la mujer en Efesios 5, empieza diciendo, sométanse uno a otro por reverencia a Cristo. Dos personas en competencia para amar más. Dos personas en competencia para bendecir más. Y si recuerdas ese sermón, le di duro a los hombres ese día. Le di una buena sacudida a los hombres, hablando de ellos, que ahí Pablo dice que deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Se recuerdan? Amar a tu esposa como a tu propio cuerpo. Y después de ese sermón, muchas mujeres me acercaron y me dijeron, sí, gracias Nicolás por ese sermón, muy buena prédica. Las mujeres estaban muy animadas ese domingo. Pero mujeres, tu acercamiento en amor a tu esposo para bendecirlo también pide algo de ti. Ahora le va a tocar a las mujeres un poquito y los hombres pueden descansar un poquito. En ese mismo parte donde habla de que el hombre tiene que amar como Cristo y amar como su propio cuerpo, también dice esto: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Nomás leyendo esto, las mujeres hacen como así. Se ponen un poco tensos, ¿verdad? Seguimos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, dos veces habla de sujetar a tu esposo como al Señor. Y quién sabe cuántas mujeres después de este servicio me van a dar gracias por el sermón, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios que está hablando de sujetar a su esposo. ¿Y por qué Dios estableció ese plan? Donde el hombre ama a Cristo y la mujer se sujeta como al Señor. Dios formó ese plan porque está buscando restablecer conexión entre el hombre y la mujer. Y esa conexión solo es posible cuando deshacemos el egoísmo. Y ese plan que encontramos aquí en Efesios es específicamente hecho para deshacer el egoísmo, primero en el hombre, cuando hablamos de cómo debe amar, y también en la mujer, cómo debe sujetarse. Si los dos están con egoísmo, no pueden cumplir este plan. Se tienen que deshacer de su egoísmo. Supongamos que una pareja decide no seguir el plan de Dios. Cada quien viendo su egoísmo, ¿qué va a producir
dos personas que deciden no seguir el plan de Dios. Ahí te lo voy a pintar. Si el hombre, en vez de sacrificar como Cristo para amar a su esposa, siempre pone primero lo que él quiere, y si ese hombre, en vez de atender a las necesidades de su esposa como su propio cuerpo, y las ignora y actúa como que no existe, y exige que ella atiende a sus necesidades, ¿esto qué produce en el corazón de la mujer? Si tiene un hombre así, ¿acercamiento o distancia? Distancia. La mujer de ese tipo de hombre va a sentir en su corazón una distancia. En su corazón la mujer se va a retirar de ese hombre. Eso es lo que sucede. Ya que ese alejamiento de la mujer, ¿qué hace la condición de ese alejamiento? Se hace sentir soledad. Estamos volviendo a nuestra palabra. La soledad aparece en esa pareja y lo hace peor la situación. Y si la mujer, en vez de sujetar al hombre, se pone rebelde contra él, poniendo resistencia a todo lo que él trata de hacer en la familia, o corrige cada rato a lo que el hombre piensa o lo que el hombre hace, o simplemente abajo del agua está buscando controlar al hombre para recibir lo que ella quiere, si esa mujer, en vez de respetar al hombre, lo critica, lo menosprecia, lo ignora, aún se burla de él, ¿eso qué produce en el corazón del hombre? ¿Acercamiento o distancia? Distancia. Ahí está. Ya sabemos, los hombres lo hemos sentido. Y su corazón del hombre, en ese caso, se retira de la mujer. Hay una distancia. Y ese alejamiento del hombre hace la condición en la mujer de sentir soledad, porque hay esa distancia que aparece, lo hace peor la situación. Cuando el hombre deja su egoísmo a un lado, hablando del plan de Dios, y ama a su esposa como Jesús amó a la iglesia, y se preocupa por las necesidades de su esposa como si fueran sus propias necesidades, abre una puerta de acercamiento. Eso hace que la mujer quiere acercarse a ese tipo de hombre. Y la mujer que deja su egoísmo y se sujeta a su esposo en todo como al Señor, y lo hace de una manera no de mala gana, sino lo hace con respeto, eso abre una puerta de acercamiento para que el hombre se acerque a la mujer. Las dos abren puertas cuando seguimos el plan de Dios. Y ahí empieza el plan de Dios de juntar de nuevo al hombre y la mujer, porque los dos sean una sola persona. Eso es la respuesta de la soledad que los dos sienten en un matrimonio. El problema es que muchas veces este es un círculo. El hombre que no hace lo que Dios dice provoca que la mujer no hace lo que el Señor dice, y la mujer, cuando no hace lo que Dios dice, provoca que el hombre no hace porque los dos están esperando al otro. Para quebrar ese círculo, ¿qué tienen que hacer? Uno de los dos tiene que decidir: yo voy a obedecer al Señor, yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, aunque ella no me responde. Y la mujer dice: yo voy a respetar a mi esposo, voy a darle su lugar, aunque él no cambia, yo le voy a dar lo que Dios pide de mí. Y cuando cambiamos algo en el círculo ya no sigue, porque uno de los que están en ese lugar está haciendo algo diferente, cambia ese dinámico. Lo más bonito y lo más ideal es si los dos deciden hacer lo que Dios dice. Si los dos entran al plan de Dios, entonces empieza a funcionar el plan de Dios de restaurar otra vez a esa unidad. Sabemos que no hay matrimonio perfecto aquí en este mundo, pero si hacemos caso al plan de Dios, podemos vivir en santidad en nuestro matrimonio y nuestra familia. Como hice con el carro de Kim, cuando tenía la falla y dejó de cumplir su propósito, quiero invitar a los matrimonios presentes de llevar tu relación a tu Padre Celestial en oración. En un momento perfecto, ahorita,
puedes llevar las fallas que existen. Yo no sé qué son, ustedes saben mucho mejor qué son. Y llevar esas fallas afecta la bendición de tu matrimonio, de tu familia. Tal vez será cuestión de una afinación de tu definición de amor. A lo mejor están en un matrimonio donde el amor se trata de lo que recibo. Y en esta mañana pueden decidir, voy a cambiar, voy a empezar a cambiar mi definición de amor. ¿Qué es lo que yo puedo dar y bendecir? Bendecir al otro, no recibir del otro. Esto es crítico para tener el matrimonio santo, apartado como Dios lo quiere, para que funcione de bendición en nuestra vida. Y yo sé que muchas veces nosotros en los matrimonios decimos, sí, amamos, pero realmente no hemos visto el plan de Dios. Amamos a nuestro modo y esperamos que va a funcionar y tarde o temprano va a haber fallas. Y esas fallas siempre producen separación, que siempre produce soledad. Si queremos unión, si queremos ser una sola persona, como la palabra dice, tenemos que hacer caso. Vamos a orar en esta mañana y si estás con su pareja cerca, tal vez simplemente agarrar manos para decir simbólicamente nosotros vamos a poner en práctica este plan de Dios. Si en esta mañana no estás casado, a lo mejor eres soltero y no tienes pareja, entiende todos estos conceptos también funcionan en tu vida. Función de amar sin querer recibir para bendecir es muy importante. Los jóvenes, les digo en esta mañana, es muy importante en el futuro que encuentras una pareja que también entra al plan de Dios contigo, porque cuando es uno solo que está con el plan de Dios y el otro no quiere, es muy difícil. Les digo a los jóvenes, hay que hacer caso a esta enseñanza del plan de Dios para el matrimonio. ¿Okay? Vamos a orar y los parejas que están aquí, abre tu corazón al Señor. Espero que esto hace algo de nueva visión en nosotros como matrimonios de cómo podemos estar unidos, qué es el plan de Dios para estar unidos. Señor, en esta mañana te damos gracias por un plan perfecto desde la creación para unir al hombre y la mujer, para evitar una vida vivida en soledad. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de los errores de los seres humanos y el pecado que entró, por tu amor y tu misericordia todavía tienes un plan de bendición, y más por los que están en Cristo. Le damos gracias, Señor, por la verdad que Pablo comparte con nosotros de cómo el hombre y la mujer deben tratar uno al otro para restaurar ese amor entre ellos, para quitar la distancia y la separación, para que pueda haber unidad, puede haber una sola persona. Y sabemos, Señor, que es difícil amar como tú amaste, es difícil sujetar como tú sujetaste. Pero entendemos en esta mañana que ese es tu plan para bajar nuestro egoísmo, para que el amor realmente pueda funcionar en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Le pido por cada familia aquí, cada matrimonio, que tú pongas en nosotros, Señor, un deseo de hacer las cosas como tú pides, porque ninguno de nosotros nos gusta vivir sintiendo solos. Tu plan es que sentimos unidos. Le pido por los jóvenes en esta mañana, Señor, que no tengan prisa de hacer decisiones en esa área del matrimonio, sino que confíen en ti, Señor, y que buscan una persona que también conozca a Cristo y entiende el plan de Cristo para el matrimonio. Gracias, Señor, por la gran bendición que recibimos en el matrimonio y en nuestras familias.
Perdónanos las veces, Señor, cuando nosotros desviamos, cuando las fallas empiezan a afectar el propósito que tú tienes diseñado. En esta mañana, Señor, traemos todo a ti. Le buscamos tu ayuda, Señor, de arreglar fallas, de afinar cosas. Queremos vivir en nuestros hogares, Señor, de una manera mostrando la santidad de Cristo en este lugar tan importante y tan cerca a nuestra vida diaria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.